Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad y en Mérida esta jornada ha tenido un cariz reivindicativo porque varias plataformas demandan un incremento de las pensiones mínimas y de viudedad, un mejor acceso a las residencias geriátricas, así como un impulso al modelo de la sanidad pública frente a la privada o una política de viviendas para que sus hijos se puedan emancipar. Hoy ponemos la situación de nuestros mayores y jubilados en la picota. Vamos a hablar de nuestros mayores, pero también de otros temas que a continuación vamos a repasar en este tiempo de actualidad que en Televisión Extremeña dedicamos precisamente a tomar el pulso al día a día, no solo de la capital extremeña, sino también de nuestra comunidad autónoma y de otras noticias que tengan un alcance o interés para todos nuestros espectadores. Bienvenidos a este tiempo de la picota. Hoy nos van a acompañar en este análisis con su opinión Paco Miranda. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Pues muy buenas noches y bien hallado. Bien, bueno. Ya bienvenido a una temporada más. Sí, sí, una nueva temporada y encantado de compartir la mesa como siempre y bueno, expresar la humilde opinión que si a alguien le sirve o le entretiene, pues estará perfecto, seguro. Seguro que sí. Julio Naranjo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal tu verano también? Muy bien, yo mi verano trabajando. Yo trabajo en verano cuando los demás se van de vacaciones. Y muy bien, muy contento. Pues esto es fenomenal, ¿no? Sí, 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 todo estupendo. bien, ¿no? Yo perfecto, sí. Para mí los veranos son siempre buenos. Fenomenales. Sí, sí. Bueno, vamos a comenzar hablando de un tema interesante, porque si este año, en el mes de febrero, quiero recordar, hubo una exposición de piezas del consorcio de la Ciudad Monumental en el Parlamento Europeo en Bruselas. También ahora en el mes de octubre, en estos primeros días de octubre, se han ido o han viajado piezas, en este caso del Museo Nacional de Arte Romano, hacia Centro Europa, concretamente hasta Alemania. Más de 200 piezas del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida se expondrán en el Museo de Santen de Alemania desde este miércoles día 2 y hasta el próximo 12 de enero, aprovechando los meses de cierre de la instalación emeritense por sus obras. Bajo el título, a ver si lo digo bien porque está en alemán, Augusta Emerita Roms Metropole in Spanien, se trata de una exposición monográfica internacional con el mayor número de piezas procedentes de la ciudad de Mérida. Desde la dirección del museo recuerdan que en 2021 el Museo Nacional de Arte Romano y el Parque Arqueológico de Santen pues suscribieron o comenzaron, mejor dicho, un proyecto común con el fin de realizar una exposición monográfica sobre Augusta Emerita para el año 2025. Al final se han reunido más de 200 piezas en meritense, se ha adelantado unos meses en el tiempo, siendo la exposición monográfica internacional con el mayor número de piezas de la ciudad. Esculturas, bronces, vidrios, monedas, mosaicos o joyería son el amplio repertorio de excepcionales obras emeritenses que se podrán ver en Santen. Han formado parte del equipo colaborador el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, el propio Museo Nacional, evidentemente, de Arte Romano, el Museo de Badajoz y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura. Así que vemos las imágenes precisamente aquí, donde están ya colocadas todas las piezas de Emerita Augusta que se están exhibiendo en este Museo de Santen de Alemania. Y esta sí que es una buena noticia también, exportar nuestro legado, nuestra historia a otros países. Bueno, sin duda, yo desde luego creo que es una muy buena oportunidad, teniendo en cuenta además que ahora de forma temporal y para la adecuación de las obras del museo se cierra de forma temporal, creo que también es un buen momento en el que se pueden exponer piezas que a lo mejor en condiciones normales sería más complicado. Se cierra, perdona, por las obras. Sí, sí, pero yo digo que para el acondicionamiento de las nuevas obras, supongo que será para conectar la obra nueva con el edificio antiguo,
es un buen momento, porque probablemente habrá piezas que sin duda en otras circunstancias no habrían viajado, no habría sido posible, o más complicado al menos, ¿no? De todas maneras, también es verdad que nuestra riqueza arqueológica, magnífica, extraordinaria y de primerísimo orden a nivel mundial, el hecho de que se pueda sacar fuera de nuestras fronteras, que las puedan ver otras personas, pues es tan enriquecedor como cuando nosotros tenemos oportunidad de que vengan piezas de otros museos y de otros sitios que a lo mejor pues no tendríamos la facilidad de viajar y visitarlas, y nos brindan la oportunidad de verlas pues estando aquí o más cerca, ¿no? Por lo tanto, me parece una muy buena iniciativa y que al final pues esto repercute en muchos sentidos, ¿no? Porque al final España en su conjunto, pero Mérida de forma singular en este tipo de exposiciones suena, y supongo que todo ello también contribuye a, bueno, pues a lo que pueda venir después, el interés que se suscita por nuestra ciudad, por nuestra riqueza arqueológica, y haya intereses por visitarla, con lo que conlleva pues la posibilidad de un turismo además un poquito selecto, porque, a ver, está bien, todo el mundo vamos de vacaciones en plan descanso y a tomar copitas y a vivir esos días de desahogo, pero no es menos cierto que el turismo de cultura pues suele ser un turismo de un poder adquisitivo mayor, con lo cual deja más riqueza en la ciudad. Yo creo que está muy bien, que hay que aprovechar esas oportunidades y por lo tanto simplemente felicitar al museo y a la iniciativa y bueno, pues a este tipo de actuaciones. ¿Y tú, Julio, cómo lo ves? Yo lo veo igual de bien, como dice Paco. Ten en cuenta que Mérida es ciudad patrimonio de la humanidad por sus ruinas, por su patrimonio arqueológico, y las piezas que hay en el museo forman parte del patrimonio arqueológico de la ciudad. Entonces, que se exporte para que otros sitios lo vean es una forma al mismo tiempo de promocionarnos, porque como dice Paco, la gente que ven esta muestra de los artículos, de las cosas que se van a llevar allí, al mismo tiempo está haciendo una publicidad de Mérida, porque no solamente se va a ver lo que está allí, se va a conocer Mérida. Yo creo que es una forma de promoción a nivel internacional, en este caso, de ver las cosas. Y esta iniciativa, pues como bien dice, lo mismo que de otros sitios vienen piezas que las podemos visualizar, las podemos ver y las podemos observar aquí en Mérida o en otras ciudades, pues también es bueno que las ruinas romanas, que es patrimonio de la humanidad, se pueda exportar a otro sitio para que otra gente lo pueda ver. Al mismo tiempo que hace, como dice Paco, hace una publicidad muy grande de la ciudad, que puede invitar a venir a visitar la ciudad. Ajá. Yo fíjate, me estaba acordando sobre la marcha de lo importante que son, en fin, los restos arqueológicos en general en todos sus aspectos, ¿no? Porque al final lo que viene es a darnos a conocer la realidad de nuestra historia y de dónde venimos, a desmontar a veces mitos o ciertas ideas erróneas. Y de hecho, recientemente hemos tenido la oportunidad, a consecuencia del descubrimiento de esa tabla que tiene inscripciones por ambas caras, donde, fíjate, se empieza a plantear que la propia fundación de Mérida fuera anterior a la que pensábamos, a consecuencia de esa... Unos meses antes, tampoco. Tampoco sí, mucho, bueno, tampoco. pero no es que sea... En 2000 años no se nota mucho. En cualquier caso, pero a lo que iba era a la importancia que tiene el estudio de los restos. Cada descubrimiento te posiciona. Si encontramos otra piedra con unas inscripciones un año antes, entonces, pues decimos, Mérida se ha creado un año antes, es normal. Pero digo que es la gran importancia de a veces la incomodidad que puede surgir, y eso que aquí en Mérida yo creo que lo tenemos más que superado, ¿no? Pero no es menos cierto que, a ver, las excavaciones a veces pues producen ciertas incomodidades a propietarios de terrenos que se ven imposibilitados para hacer sus construcciones en el tiempo que tenían pensado, pero hay que poner en valor la importancia, a lo que me estaba refiriendo, era al conocimiento de nuestra historia con mayor fidelidad. Y esto que puede no tener una importancia de trascendencia porque se trata de meses, pero viene a refrendar lo que significa el conocimiento más pormenorizado, que en esta ocasión puede no tener una gran importancia, pero en otras ocasiones, a través de los descubrimientos que se hacen, pues un poco se reestructura el conocimiento de la historia. Llámense yacimientos del origen del propio hombre en las distintas etapas,
que en distintas ocasiones, a consecuencia del descubrimiento de homínidos, que han ido desmontando pues ciertas teorías de dónde pasamos de un ciclo a otro, y a consecuencia de ese descubrimiento pues se vuelve a reescribir. Es muy importante el conocimiento de la Mérida historia. Tiene mucha importancia, ten en cuenta que ahora mismo Mérida posiblemente sea la primera industria del turismo, ahora mismo. O sea, y se lleva promocionando casi de forma eficiente y no muchos años, pero el futuro que tiene Mérida turísticamente es enorme. Entonces, cualquier cosa que se descubra en Mérida se hará eco a nivel internacional, a nivel mundial. Y redunda indudablemente en el eco, efectivamente. Pero vamos a otro tema porque tenemos que seguir avanzando, y hoy el perfil del contratante del Ayuntamiento de Mérida y el portal de contrataciones del Estado han publicado la licitación del proyecto de mejora y adecuación ambiental del Parque López de Ayala, conocido también como Parque de los Enamorados, por un importe de $500.000 euros, 500.000 euros, y un plazo de ejecución de 3 meses. En concreto, se actuará como zona prioritaria la superficie comprendida entre las calles Andalucía, López Puigcerver y la avenida de Extremadura. El consistorio pretende llevar a cabo la remodelación de este parque, un símbolo para la ciudad, un espacio histórico, por lo que quieren conciliar la mejora ambiental del parque con nuevos espacios accesibles para el disfrute de toda la ciudadanía. El objetivo principal del proyecto es la conservación y mejora del paisaje, compatibilizándolo con la conservación del medio natural con el uso público, mediante la creación y recuperación de espacios verdes que garanticen y satisfagan la demanda de la sociedad para desarrollar actividades de ocio y recreación en la naturaleza en el ámbito urbano. Es decir, preservando la naturaleza, pero aprovechando también su uso para actividades de ocio. Julio. Yo lo veo muy bien. Yo creo, no sé cuál es, no conozco el proyecto. El parque, a mí me gusta el parque, cómo está. Me imagino, no lo sé, me imagino que puede ser una ampliación hacia arriba del parque, o ampliar zona verde hacia arriba y abrir zonas para eventos. No sé, no conozco el proyecto. Entonces, no lo sé. El parque a mí me gusta cómo está. Y al hablar de la calle Santa Lucía, me imagino que será ese cruce que hay ahí, ensancharlo hacia arriba, o sea, hacer más zona verde. Es que es lo que se podría hacer. O sea, la Rambla, antiguamente había un parque, ¿no? Había un parque que era el parque infantil antiguo, ¿no? Que luego se hormigonó aquello, se hizo un desfasio de parque aquello, no sé cómo, que duró también muchísimo. Y luego, bueno, hay una zona infantil que también está toda hormigonada, y todo eso se podía, que no sé si será el proyecto este, no lo conozco, unirlo con el otro. Entonces, ahí hay una zona que sí que se podría ampliar para hacer otro uso. Pero no puedo opinar mucho porque no conozco realmente el proyecto. Bueno, en cualquier caso, sí es cierto que es el nexo que queda de unión entre la remodelación que se está haciendo de la Rambla y la Puerta de la Villa con lo que va a ser la ciudad. Yo creo que hay ahí una zona así, que es la calle Santa Lucía, que hay como una plazoleta, es como el final de la Rambla, sí, donde en la calle, no sé cómo se llama la calle, pero que hay unos bloques de piso que miran de frente a la Rambla. Pues será esta la Puigcerver. Es como unir el parque infantil, me imagino que será como unir el parque infantil, integrar el parque infantil, toda esa zona, de donde hay un par de bares, que hay unas terrazas ahí, pues supongo que será fusionarlo todo eso. Quedaría bonito, o sea, quedaría bien, porque quedaría la Rambla, sería una continuación del proyecto de la Rambla. Bueno, pues yo tampoco conozco el proyecto y por lo tanto, desde luego, desde el proyecto poca opinión puedo volcar. Entiendo, porque, a ver, los arquitectos y los desarrolladores de proyectos a veces son muy imaginativos y nos pueden sorprender, para bien o para mal. En cualquier caso, estamos hablando de $500.000 euros en una zona donde se vayan a adecuar los espacios y tal. Creo que no es poco dinero para una situación de esa naturaleza, no es poco. Se van a equiparar las alturas del desnivel que se produce en la bajada, ¿no? Entonces puede ser, donde hay un parque infantil, que hay un parque infantil ahora. Sí. O sea, sería la continuación de lo que era el parque de la Rambla antes infantil que había, que claro, que luego lo hormigonaron y hay un desnivel, pues seguramente sería quitarle ese desnivel y ponerlo a ras, para hacerlo más accesible y hacerlo más cómodo para
Puede ser que sea eso. No sé, porque yo el Parque López de Ayala lo comprendo desde la puerta, donde tenemos la puerta claro, metálica es que, esta, claro, hacia abajo, hacia abajo, hacia la avenida de Extremadura. Entiendo que es el espacio al que se está refiriendo el proyecto. Supongo que tendremos que esperar a ver qué resultado nos ofrece, porque, vuelvo a repetir, no conociendo el proyecto es difícil evaluarlo. Vuelvo a repetir, $500.000 es mucho dinero. Si está bien empleado y el resultado que se obtiene es satisfactorio, pues entenderemos que está muy bien empleado y al final, oye, los espacios públicos, los espacios de disfrute de todo el mundo, la accesibilidad, pues el que sean cómodos, que sean agradables, a todo el mundo le satisface. Si se hace, como tú mencionabas, Julio, aquella aberración que se hizo en su momento de hormigón, que aquello fue terrible, con un gasto ingente de dinero, o sea, allí se enterraron millones a brullo en hormigón horroroso, desagradable, que bueno, pues acabó demoliéndolo. Recuerdo que fue una legislatura de Pedro Cedo que se quitó y se cambió el concepto. Creo que ahí se mejoró, se ganó. Entonces, bueno, creo que es prudente esperar a que se conozca el proyecto y podamos evaluar. La plaza de Santa Eulalia, en un principio, yo escuché algunos comentarios de personas que tenían la costumbre de ver el atrio, era como que cuesta trabajo deshacerte de una idea de costumbre, de algo que tienes costumbre, y había reticencias, y yo a quienes me lo decían decía, yo creo que debéis de esperaros. A veces nos sorprenden los arquitectos y la gente que controla el urbanismo y esos desarrollos, a veces hacen unos proyectos magníficos. Y de hecho a mí personalmente, de entrada, sin haberlo visto terminado, el aspecto diáfano, pues toda esa luz que se le ha ofrecido, todo ese espacio abierto, a mí me gusta. Es decir, desde el principio me pareció que era interesante, pero a veces en el hay una cosa que a mí también me gusta, y es que en el proyecto aparecía como un suelo negro. Que yo decía, ¿esto qué será? ¿Pizarra o qué? No, al final va a ser de granito. De hecho, he comprobado algo que me ha gustado, es la forma de cómo se van a recoger las aguas, que son mediante unas aperturas, unas pequeñas aperturas en las juntas del granito, y debajo están las canalizaciones. Los días estuve observándolo con un poco de detalle por ver un poco la estructura que se estaba generando ahí, y me ha parecido una manera muy interesante de resolver el tema de las recogidas de agua, con el fin de que no aparezcan tantas, a lo mejor esas rejillas que son como más estéticamente menos agradables. Por eso digo que hay que dar un voto de confianza a los redactores de los proyectos, y luego ya veremos si realmente ha sido acertado o no, y si ha sido mucho dinero o no. A veces las cantidades vistas en el papel suenan como muy fuertes, y cuando se ven los trabajos realizados, pues dice, oye, pues ha merecido la pena. No es que ese parque estoy intentando visualizarlo. Ese parque, el final del Parque de la Rambla, sí es verdad que tiene un alto, que hay un alto, que hay un parque infantil ahí, Pero yo creo que eso no es lo que entra, Julio. No entra eso. El parque infantil que tú estás hablando forma parte de la parte de arriba. Y el López de Ayala puede ser integrar esos dos parques, no puedes integrar esos dos parques. Yo entiendo. El López de Ayala empieza justo debajo, que ya no hay ese desnivel, donde está el arco de hierro. Donde está el arco de hierro, y llega hasta la avenida de Extremadura. Ahí no hay desniveles, ¿eh? Eso es una Ahí no hay desniveles, pero al hablar de desnivel, hablar de desnivel, el desnivel que hay... Estamos hablando también por hablar del Parque de la Rambla, del Parque de la Rambla. Como tal, más que la literatura que nos han ofrecido, y que es muy técnica y que sinceramente no se entiende bien. Y tampoco la he querido yo meter aquí en profundidad porque no es entendible para los que somos prosaicos en la materia. Pero en cualquier caso, yo creo que al final lo que se va a hacer es integrar toda la actuación que se viene realizando desde la Puerta de la Villa con el Parque López de Ayala. Y quitar el desnivel que hay de un parque infantil y ponerlo a ras. Creo que se trata de eso. Sí, claro. Bueno, en cualquier caso, yo también me alegro de que, porque estaba preocupado por el sentido de que algunos técnicos decían que los vierteaguas de la plaza de Santa Eulalia iban hacia la Basílica en lugar de ir hacia la calle. No, efectivamente, yo lo veo que van hacia la calle. No, eso en ningún caso, sí que eso es muy básico desde el punto de vista estructural y técnico, y ahí entiendo que no van a errar. Y de hecho lo que creo que se ha conseguido es una estética, una forma bastante curiosa de resolverlo. Vuelvo a repetir, por lo menos lo que yo he tenido oportunidad de ver, que todavía la obra no está terminada, pero existen las canalizaciones debajo, o sea, lo que son las canales, los tubos, las recogidas de agua, y en la superficie, lo que es la plaza, lo que nos encontramos son unas aperturas que son como juntas de dilatación un poquito más amplias, y es por donde van a verter, donde se va a recoger el agua. Entonces,
bueno, me ha parecido interesante la forma de... Bueno, a ver cómo queda. Antes, de todas formas, tuvimos la semana pasada que el alcalde le pregunté precisamente por los plazos de ejecución de esa obra y se va a acabar antes de que acabe el año jubilar. Ojalá que sea así. Vamos a otro asunto porque plataformas de pensionistas de diferentes puntos de la región, de Badajoz, de Montijo, de Cáceres, entre ellas también la de Mérida, se han concentrado en la Plaza de España, de la capital extremeña, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad o Personas Mayores. Se trata de un acto reivindicativo en el que estas asociaciones demandan mejorar el modelo de sanidad pública frente a la privada, a la que dicen no pueden acceder por su nivel de ingresos, y solicitan también una política de viviendas públicas para que los jóvenes se puedan emancipar, con el objetivo de que no recaiga su sustento en los familiares ya jubilados como ellos. También hacen un llamamiento a los pensionistas y jubilados de toda la región para que participen en la manifestación que se desarrollará en Madrid el 26 de noviembre con motivo de estas reivindicaciones. Así nos lo cuenta precisamente Rafael Mateos, portavoz de la plataforma emeritense. Nuestra reivindicación es la siguiente: como pasó la pandemia y tuvimos tantos muertos en los centros, no se ha seguido reforzando la sanidad, se está reforzando la sanidad privada. Entonces, para la privada nosotros no tenemos acceso, porque con las pensiones tan pequeñas que tenemos no podemos acceder a ellas. Y ya no solo las pensiones, es que estamos luchando también por nuestros nietos, que no van a tener sanidad tampoco. Hemos agregado sanidad y hemos agregado las pensiones juntas porque es lo que van a tener en su día. Si no luchan, no recuerdan lo que las personas como nosotros, mayores de 70 años, tuvimos que salir a la calle después de estar abandonando todas las cosas para luchar por sus derechos. La vivienda, otro gran problema, pero claro, nosotros no podemos luchar contra todo. Los jóvenes de hoy no pueden acceder a una vivienda. Se está pagando en Madrid, que es mi ciudad, se está pagando 700, 800 euros por una simple habitación. ¿Cómo se van a emancipar? Están viviendo de sus padres y para sus padres al final es una carga. O sea, no solo ayudan, sino que sus padres les tienen que ayudar. Los abuelos estamos cuidando de nuestros nietos. Entonces resulta que nosotros ya hemos criado a nuestros hijos y nos han cargado con la obligación de tener que cuidar a sus hijos. La concentración va a ser en Madrid el día 26 del mes que viene. Partiremos de aquí, no sé la cantidad de autobuses que reuniremos, pero se reúnen los pensionistas de toda España. Saldremos de la puerta, o sea, de la estación de Atocha. Caminaremos por lo que es el Paseo de Recoletos y desde allí pasaremos a Cibeles y de Cibeles subiremos en dirección a la Puerta del Sol, donde acabaremos la reunión. Bueno, no les falta razón, indudablemente, ¿no? Ellos quieren vivir su jubilación como deben, ¿no? Y evidentemente lo del tema de la vivienda a ellos también les afecta. A mí me resulta curioso que tengan que ser los mayores los que salgan a manifestarse para reivindicar viviendas para los jóvenes y que los jóvenes no salgan para reivindicar viviendas para ellos. No lo hacen. O sea, es que son los mayores los que están reivindicando la sanidad, dice este señor, incluso para los nietos. O sea, vivienda para los hijos y una buena sanidad pública para los nietos. Porque es que la juventud o nosotros no nos manifestamos. No sé si es que no irá con nosotros no lo llevaremos esto de manifestarse, tienen que ser los mayores a lo mejor los que han reivindicado siempre, y es lamentable porque estas personas deberían de estar disfrutando de sus jubilaciones y de los años que tienen, porque bastante... mira, el último programa de la temporada pasada hablamos de eso, hablamos de un poco, porque hablamos del centro social del polígono, del centro de mayores que se iba a hacer en el polígono, sí, y tal igual, que por cierto al final creo que la Junta nos pone un duro en ese proyecto y lo va a financiar el Ayuntamiento con la Diputación, creo. Y es una pena, porque aquí no habría que haber problemas entre políticos para hacer estas cosas, porque los mayores son los que realmente se merecen todo lo que se haga por ellos. Yo he estado trabajando este verano en una residencia de mayores y pública y no creo que la privada ofrezca mejores servicios ni mejor trato que la pública. Yo creo que tenemos un servicio público estupendo. O sea, nosotros somos un país de los más longevos del mundo. O sea, posiblemente seamos el país segundo más longevo del mundo. Y gracias también a eso es a la sanidad pública que tenemos. Tenemos una sanidad pública que la gente no la valora hasta que no la usa. O sea, pero no la usa o no la necesita realmente en condiciones. Pero bueno, me sorprende que sean los mayores los que tengan que reivindicar
viviendas para los hijos y una buena salud pública para los nietos. Paco. Bueno, yo, fíjate, al hilo de la que decía ahora Julio con alabanza acerca de los servicios que se prestan en las residencias públicas, y desde luego yo estoy total y absolutamente de acuerdo. El debate no es tanto el hecho de que el servicio sea mejor, igual o por el estilo. La diferencia está básicamente en que el acceso a la pública es complicado porque no hay plazas, porque no se facultan más plazas, y la privada, yo he tenido ahora recientemente, pues tenemos... Pero no se facultan más plazas porque hay otras políticas que apoyan la privada, si no se podían hacer precisamente. Hay este caso que yo he dicho. Bueno, mira, yo de todas maneras, ahora que hemos tenido la necesidad de utilizar, hemos tenido que tirar de la pública, o sea, de la privada, entre otras cosas porque las solicitudes tardan, o sea, son años hasta que se les otorga una plaza en la privada, y la diferencia entre lo que cobra un pensionista o una viuda, que es 700, 800 euros, con respecto están en torno a 1.800 euros la plaza, lo digo con conocimiento de causa, con lo cual soportar esa diferencia es sumamente complicado para cualquier economía, para cualquier bolsillo de la gente llana, de la gente, la inmensa mayoría de la clase media, de currantes, efectivamente. Entonces, ya no es una cuestión de que si se ofrecen más o menos facilidades a la pública o no, es una cuestión de oferta-demanda. Si hay plazas, si las hubiera desde la pública, entiendo que habría menos dificultad y la gente no tendría que recurrir con el mayor de los esfuerzos, incluso empeñándose muy por encima de lo que es justo, para poder atender a una persona mayor dentro de una privada. Es que a veces las circunstancias de las familias imposibilitan la atención personal y tienes que recurrir sí o sí. Pero de todas maneras, es verdad que ahora hacía mención a la vivienda, a los jóvenes, al tema de las emancipaciones. Es que esta es una madeja con muchos cabos, muchos. Y yo diría que el mayor de los problemas que tenemos en este país, teniendo en cuenta que efectivamente somos probablemente el segundo más longevo, creo que había unas cifras que hoy escuchaba que había en torno a 5 millones de personas con más de 65 años, y que en no muchos años pues vamos a aumentar esa franja porque también me parece poco, 5 millones de los 60 que somos, ¿no? Me parece poco, 5 millones más de 65 años. Bueno, eran 5 millones de personas que vivían en un hogar solos. Solos. Es decir, a partir de, es como un 20% de la población. La población española son 47 millones. Y creo que es en torno al 20% de la población que son mayores de esto. El problema básicamente es el hecho de que la natalidad, también somos de los países con la menor natalidad en el mundo, en Europa los que menos natalidad, 1,2 niños por mujer, con lo cual, por una cuenta muy básica, de un matrimonio de 2 personas, 1,2, pues la pirámide se va invirtiendo sí o sí. Sí, se va invirtiendo. Y si no hay políticas activas reales de apoyo al empleo de la gente joven, a la conciliación familiar, porque muchos jóvenes optan por alargar su paternidad, su maternidad, pues un poco en base a las pocas oportunidades que tienen, y que uno de ellos, el dejar de trabajar o medias jornadas, implica pues dificultad para subsistir, para pagar las hipotecas, para lo que es vivir llanamente. Con lo cual, yo creo que partiendo de unas políticas que serían necesarias, por eso es verdad que los jóvenes tienen que estar muy implicados, y los no tan jóvenes, o sea, todos. La sociedad en su conjunto debería de darse cuenta de que la propia sostenibilidad de nuestro estado del bienestar, que se fundamenta en los impuestos que pagamos, está básicamente en que haya gente que tribute, que pague, que trabaje. No vale solamente con tener un panorama de cobertura social, de ayudas y de tal, que eso es pan para hoy y no, la mayor política social que hay es crear empleo. Es crear empleo. Un salario digno
con un empleo más o menos estable, que dé la facilidad de que la gente pueda lanzarse a la aventura de comprarse una vivienda, y la vivienda es otro tema que ya lo hemos abordado aquí en alguna otra ocasión, que supone un gasto tremendo a la economía y no puede ser. Y más en los tiempos que estamos viviendo, es que ha sufrido un incremento absolutamente terrible, bestial. Todos estamos viendo últimamente lo que está suponiendo, sobre todo en las grandes ciudades, los alquileres, es que son imposibles, es una locura. O sea, no hay quien lo soporte. Es más, puedes tener un empleo y no tener capacidad de poder vivir en la ciudad donde tienes ese empleo, porque simplemente el mero hecho de pagar el alquiler, ya no hablemos de comprar, el alquiler se hace absolutamente imposible. Por lo tanto, supone un esfuerzo del 60 o 70%. Ese tiene que ser un empeño fortísimo por parte de cualquier político que se precie, pero esa debería ser una política de ámbito nacional, de interés nacional, y que no debería de tener partidismo, porque es la sostenibilidad de nuestra sociedad. Es que esa es la parte en la que a veces yo creo que no caemos, porque como vamos viviendo, hay ayudas, al final ese sostenimiento ahí cogido por los pelos nos va dando como resultado esa relajación que puede acabar pasando, que cuando llegue el momento a lo mejor sea difícil darle marcha atrás a la cosa. Vamos avanzando porque queremos tocar otros temas de la actualidad que también son interesantes, como el hecho de que en el último trimestre de este año 2024 va a ser determinante para lo que podría marcar el inicio del punto de no retorno de la producción de energía nuclear en España. Con el horizonte de cierre de los 7 reactores operativos programado para el año 2035 en nuestro país. Las centrales operan con programación a muy largo plazo, es decir, tienen que hacer un acopio de uranio, del material, del combustible, pues con una gestión de unos 3 años de antelación hasta que se utilice. En el caso de Almaraz, por ejemplo, nuestra central nuclear, la más antigua y con la fecha de clausura para noviembre de 2027, está a la vuelta de la esquina, empieza por tanto ya su cuenta atrás. Coincide además este momento de plazos técnicos en la industria nuclear con la marcha a Bruselas como vicepresidenta de la Comisión Europea para la Competencia y Transición Verde, de la que ha sido hasta ahora responsable de la política nuclear en España, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Un perfil, por cierto, muy crítico siempre con ese tipo de energía nuclear, debido a la peligrosidad, dice, de los residuos radioactivos. Se trata, por tanto, de una fuente de energía que aporta más del 20% de la electricidad de España, que no es poco, lo que da una idea de su trascendencia económica y social, y que además no genera emisiones de CO2, que es el principal gas causante del cambio climático. Y esta situación, hay un foro extremeño que está luchando por aclarar un poco el futuro de la central nuclear de Almaraz, que es el Club Senior de Extremadura, que intenta que se alargue la vida útil de estas plantas un poco más. Según nos comentaban desde este club, parece ser que la central nuclear de Almaraz está hecha a imagen y semejanza de otra central norteamericana, de la Westinghouse. En Europa entonces, en los años 80, cuando se planteaba este tipo de energía, la creación finales de los 70 y 80 de la energía nuclear, las centrales nucleares siempre se copian unas de otras. De la última tecnología que ha salido, con una antelación de 3 años, se fijaban en la central nuclear. Esta tiene su homónima, por decirlo de alguna forma, en Estados Unidos, y decían técnicos además y expertos en la materia que esta central nuclear, que es en la que se hizo el reflejo de la central nuclear de Almaraz, que funciona en Estados Unidos, le han alargado su vida útil hasta los 80 años. Sin embargo, aquí el periodo va a ser mucho más corto, por lo que indican que se puede generar un problema en la generación de energía si no hay una previsión evidentemente más contundente, que no pase solamente por la energía verde, porque sabemos que la energía verde depende de los factores climáticos, viento, sol, etcétera. Julio. Yo creo que está bien que el programa, yo estoy de acuerdo con que se desmantelen las centrales nucleares, primero porque España podemos producir electricidad sin energía, y eso de que es energía limpia es entre comillas, porque energía limpia no es, porque con los
con los residuos todavía no se sabe qué hacer, y si en caso de que hubiera alguna avería, pues bueno, quedaría una comarca sin poderse visitar durante cientos de años. O sea, España, hay países que están mostrando como Francia, pero Francia son intereses de los países. España genera muchísima electricidad, puede generar muchísima electricidad verde, no solamente a través de fotovoltaica, de termosolares, por las mareas, tenemos muchísima costa, incluso por el tema del oxígeno, compitiendo con el gas. Y yo creo que sí, aparte de que el 20% de la energía dice que en España viene de las centrales nucleares, aparte de que el tema de las plantas fotovoltaicas diversifica un poco más la producción, o sea, de la otra manera queda monopolizada en una empresa en concreto, porque claro, ¿quién monta una central nuclear? Una central nuclear no la monta cualquiera para producir electricidad, pero una planta fotovoltaica la puede montar cualquiera, y cualquiera puede montar placas fotovoltaicas en su tejado, ¿me entiendes? Y no se necesita ser un químico en energía nuclear para montar este tipo de historias. Yo creo que hay que ir desmantelando ese tipo de centrales porque además diversifica la producción de electricidad. De otra manera quedamos en manos de los propietarios de las nucleares. Y bueno, yo estoy de acuerdo con el gobierno. Bueno, pues yo muy por el contrario estoy absolutamente en contra, totalmente en contra. Y no el hecho de que se acaben desmantelando, no. Pues yo no voy a ir en contra de la tecnología, de lo que se va descubriendo, porque si no estaríamos todavía pues alumbrándonos con el carburo y con leña y con antorchas. No es esa la cuestión. Pero sí es verdad que yo siempre he dicho, cuando hemos hablado de este tema en otras ocasiones, que vamos a golpe de ocurrencia. Y aquí hemos entrado en una dinámica de lo verde, de lo ecológico, de lo saludable, que no lo es tanto. Porque luego tú rascas un poquito y hablamos de la sostenibilidad, del medio ambiente y no sé cuánto, con los coches eléctricos y tal, pero la producción de las baterías, fíjate lo que genera desde el punto de vista de residuos y luego la vida útil, que no es muy larga, de este tipo de elementos, por ejemplo, el propio almacenamiento. Ya se está cuestionando la viabilidad por ejemplo, en el parque móvil de los coches eléctricos por una cuestión básica. Si todo el parque móvil acaba siendo eléctrico y todavía no tenemos capacidad de poder enchufarlos todos al mismo tiempo para tirar de esos coches... Se está cuestionando... Se está cuestionando... Por autonomía más que por otra cosa. Yo estoy diciendo que aquí empezamos la casa por el tejado y funcionamos a golpe de ocurrencia. Bueno, Alemania es un motor de Europa industrial y se ha desconectado de la central nuclear. A ver, hay algo que funciona muy bien y es el discurso buenista. El ecologista, y todo eso funciona muy bien desde el punto de vista general para que la gente lo vea con buenos ojos, pero eso hay que analizarlo en más profundidad, hay que rascar un poquito más. Y lo que sí es verdad, y cuando estamos hablando del desmantelamiento de las centrales nucleares, cuando en Europa y en el mundo se está dando marcha atrás en esa efusividad de desconexión, porque se ha entendido claramente, y lo hemos vivido recientemente con la guerra de Ucrania, que la dependencia que hemos hecho de terceros para nuestra energía, para la sostenibilidad de nuestro país a nivel energético, ha dado como resultado que ahí sí que nos hemos puesto en manos de terceros, que van a poder hacer lo que les dé la gana con nosotros. Por lo tanto, la subida del costo de nuestra energía lo marcan otros en función de intereses que a lo mejor no tienen nada que ver con los nuestros. Entonces, mínimo será que primero nos garanticemos nosotros nuestra autonomía sin detrimento de que vayamos avanzando en esas nuevas tecnologías, porque dice Julio, y es verdad, España tiene capacidad de producción energía a nivel eólico, fotovoltaico, hidráulico, sí, es verdad, pero no tenemos todavía la tecnología que es capaz de almacenar toda esa energía para cuando no haya sol, cuando no haya aire o cuando no se muevan cuando no tenemos sol, tenemos las hidráulicas, tenemos las centrales hidráulicas, tenemos las eólicas, tenemos... Normalmente, al final, cuando se producen esos picos, pero si lo estamos viendo, que la energía se sube y podemos decir, hombre, ¿qué sentido tiene si nosotros, como tú acabas de decir ahora mismo, tenemos alternativa y cuando no hay aire hay sol y cuando no hay sol tenemos el movimiento de las mareas, que es continuo, que no se para nunca. Pero ¿por qué carajos entonces estamos pagando la energía a los precios que la estamos pagando?
Pues a lo mejor no será que tenemos esa capacidad de autoproducción ahora mismo en los momentos en que se necesita, y tienes que tirar de aquellas que producen a través de los hidrocarburos y de otros materiales que son muy contaminantes. Esos sí son contaminantes, las que vienen a través de la producción, a través del gas y de otros materiales de esas características. Sin embargo, las centrales nucleares, dentro de que no vamos a obviar lo que significa el tema de los residuos, pues todo lo que conlleva el almacenamiento, la dificultad, si alguna vez se produce, y es verdad, gracias a Dios, que es anecdótico. Se produce un accidente nuclear cada 25 años. Los accidentes nucleares son anecdóticos, Julio, en el mundo, porque si hacemos evaluación de todas las centrales nucleares que hay en el mundo y los accidentes que lamentablemente se han producido, es anecdótico. Con lo cual, sin que haya una mira puesta en la sustitución total y absoluta para conseguir que podamos sostenernos a través de energías limpias, lo que no podemos hacer es tirar a la basura esto que ya está, que es sostenible, que se puede alargar, que es de costo mucho más económico, que no tiene un impacto al medio ambiente, o sea, ninguno, cero la producción, hasta que no tengamos resuelto lo otro. Tú no puedes acabar tirando tu coche a la basura si todavía no tienes otro medio de locomoción, si para trabajar necesitas ir metido en un coche. ¿A quién se le ocurre desprenderse del coche si no ha tenido la alternativa? Una bicicleta si quieres, pero tendrás que tener una bicicleta que te puedas llevar todos los días a trabajar. Podremos decir que a lo mejor tendremos que llevar un paraguas, un impermeable para no mojarnos, pero tendrás que tener alternativa. A día de hoy, lamentablemente, no tenemos esa alternativa para podernos sostener, y acabaremos en manos de terceros, que nada tiene que ver con nosotros, bueno, señores, con otros países. Es interesante este debate, pero es que nos quedamos sin tiempo para poder abordar más detenidamente esta cuestión y tampoco otros temas que tenemos ahí en cartera, así que tenemos que poner nuestro punto y final y despedir nuestra picota de hoy. Ha sido interesante por todos los temas que se han tratado, que han sido muchos, así que agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su opinión, su visión de lo que aquí hemos puesto sobre la mesa. Gracias, Julio, que tengas una muy buena semana y un resto de jornada, de lo poco que queda, pues agradable. Igualmente, muchas gracias. Pues nada, encantado de haber vuelto en esta nueva temporada aquí a La Picota. Estupendo, Julio. Gracias, Paco. Lo mismo te deseo. Igualmente. Y este fin de semana tenemos actos conmemorativos de la Guardia Civil magníficos. Hay un panorama muy chulo. Muchas actividades, muchas actividades. Hay música, desfiles, exhibiciones, ecuestres también de la Guardia Civil. O sea, no sé, que la gente se anime, que seguro que les va a gustar. Hoy hemos grabado, iba a decir, hemos estado grabando efectivamente la exposición, que es también muy recomendable, que va a estar hasta el domingo, que está abierta en el Palacio de Congreso, sobre la historia de la Guardia Civil y sobre la Guardia Civil, cómo se conforma, ¿no? Y está muy interesante, sinceramente. Nosotros vamos a ofrecerles un reportaje sobre lo que hemos grabado, que es interesante, y además un guardia civil, Francisco, destacado aquí en el acuartelamiento de Mérida, nos ha explicado muy bien cómo es la exposición. Hay un tema al final de la exposición que es duro, ¿eh? Hay un cuadro enorme, perdona, Julio, hay un cuadro enorme con todas las víctimas Guardia Civil de terrorismo, de los atentados. Y a su izquierda hay un cuadro de el primer atentado, sabéis, de ETA, que fue un guardia civil del País Vasco, y el último atentado que sufrió también un guardia civil en España, en el que fue el fin de ETA. Y ese cuadro realmente termina la exposición, termina con una parte muy dura, con un pellizco importante. Ahí estamos viendo precisamente imágenes de lo que estamos hablando, que es interesante. Vamos a abordar precisamente esta cuestión en un reportaje para que la pueden ver, pero es realmente interesante porque habla tanto de la historia de la creación del Instituto Armado, del Cuerpo, como de las diferentes áreas que tienen. Mira, hay un caballo, que es de los tuyos. Sí, sí. De las diferentes secciones de la Guardia Civil, desde los TEDAS, el grupo de antiterrorista, pasando por el servicio marítimo de la Guardia Civil. Es que tiene muchísimas secciones, pasando por muchas, como decimos, hay motocicletas de la Guardia Civil desde los inicios hasta ahora, cosa que es muy interesante. Y creo que ahora vienen las imágenes justamente ahora de lo que estaba comentando antes, que es cómo finaliza la exposición, que es con un cuadro con todas las fotografías de los guardias civiles asesinados en un acto terrorista por la banda terrorista ETA. La podrán ver a continuación. Nosotros ponemos aquí ya hay, por cierto, una inmersión con gafas 3D para
poder ver un vídeo que tienen hecho, que es muy bonito. Y ahí está, lo del atentado. Ese fue el primer atentado y ese es el cuadro al que me refiero, con el que termina la exposición, con todas las fotografías de las víctimas de guardias civiles matados o asesinados por ETA. Y ese fue el último atentado que tuvo el cuerpo. Señores, nos vemos mañana. Le emplazamos a una nueva edición del Picota. Será en torno a las 10 menos 25 de la noche, tanto en la TDT como en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Así que hasta entonces, buenas noches, sean felices.